Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso del lenguaje. Espero que te encuentres bien de salud y con toda la disposición para poder prestar mucha atención a este video. El día de hoy, querido estudiante del primer año de secundaria, vamos a trabajar un tema muy importante. Es por eso que debes estar ubicado en un ambiente silencioso y debes estar concentrado para poder entender el aprendizaje de este tema. A continuación vamos a mostrarte la primera diapositiva. La indicación superior dice, lee y responde. Bueno, vamos a ver aquí, al costado dice, observa la imagen. Vemos la imagen, pero sobre esta imagen notamos algo que dice Mario y Alicia. Entendemos que Mario es el niño y Alicia es la niña. Ahora, fuera de esta imagen encontramos a otra niña quien señala apuntando con el dedo y expresa un enunciado. Ellos son mis amigos. Entendemos que se refiere con el pronombre ellos a Mario y Alicia. Mario y Alicia son ellos. Ellos son Mario y Alicia. Entonces, hemos notado que aquí esta niña ha reemplazado, ha sustituido los nombres de los dos niños y ha utilizado en lugar de sustantivos, ha utilizado la palabra ellos. Siguiente, completa con la palabra que le corresponde. Notamos aquí una nubecita que sale de la cabecita de este niño. Primero vemos la imagen. Vemos que este niño tiene en sus manos una pelota, un balón. Entonces, acá, él manifiesta lo siguiente. Tengo una pelota. Entonces, la palabra que vamos a ubicar dentro de este espacio será yo. Yo tengo una pelota. Siguiente, notamos a un par de niños, un niño y una niña. El niño le dice a la niña, señalando, tienes una pelota. En este caso, tendremos que colocar tú. Tú tienes una pelota. Finalmente, tenemos una imagen donde aparecen tres niños. Una niña y un niño, y una tercera que es una niña quien tiene en sus manos una pelota. Estos dos primeros dicen, tiene una pelota, y entonces colocaríamos aquí ella. O si no, claro, ella, porque es mujer, ¿cierto? Es mujercita, entonces vamos a colocar la palabra ella. Muy bien. Entonces, hemos empleado ellos, yo, tú, ella, y estas palabras pertenecen a una categoría gramatical, una de las 8 categorías gramaticales. Y precisamente, haciendo la pregunta en la parte inferior, ¿qué tema desarrollaremos el día de hoy? Pues déjame decirte que el día de hoy trataremos el tema de el pronombre, porque las palabras que hemos empleado anteriormente para completar estos espacios han sido pronombres. Entonces, comencemos con la definición. ¿Qué cosa es un pronombre? El pronombre es una palabra que puede definirse según los siguientes criterios. El primero, criterio semántico. ¿Qué cosa nos dice la semántica del pronombre? Nos dice que es una palabra no conceptual, de significado ocasional, que depende del contexto. Ejemplos. Si solamente mencionamos tú, no podemos entender más allá de tú. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué querré decir con tú? Solamente tú no tendría sentido. Pero si a tú lo ubicamos en el contexto de una oración como tú tienes la culpa, ahí sí tendría el significado el tú, equivale a ti y tú eres una persona. Tú entonces es un pronombre y sobre tú recae el tener la culpa. Entonces,
El significado del pronombre va a depender de que si está ubicado dentro de una oración. Según el criterio morfológico, segundo criterio, el criterio morfológico dice que el pronombre es una palabra variable. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Por qué una palabra variable? ¿Por qué no pudo ser invariable? Bueno, déjame decirte que es invariable porque presenta tres accidentes gramaticales. Tiene género, tiene número y tiene persona. Por ejemplo, el pronombre ellos es un pronombre de género masculino. Y si fuese femenino, tendría que decir ellas o ella. Presenta un número plural, porque dice ellos. Eso es plural. Si fuese singular, tendría que decir él. Y también tiene persona, porque está conjugado en tercera persona. Yo soy la primera persona. Tú eres la segunda persona. Él o ella es la tercera persona. Entonces, déjame decirte y demostrarte que el pronombre es una palabra de categoría variable porque sufre cambios de género, número y persona. Según el criterio sintáctico, nos dice que el pronombre reemplaza al sustantivo y puede funcionar como sujeto, objeto indirecto, agente, etc. Ella y los demás los saludaron. En esta oración tenemos en realidad tenemos tres pronombres. Se han corrido, se han movido, vamos a tratar de devolver al lugar donde pertenece. Ya, aquí, listo. Ella es un pronombre, porque pude haber dicho María, Juana, Lucía, Carmen, pero en lugar de ese sustantivo Lucía, Carmen, María, Ana, Juana, he dicho ella, y ella es un pronombre. Entonces, ese pronombre es ella. Los demás. Demás también es un pronombre. Demás equivale a un grupo de personas. Los saludaron. Este los, antes de un verbo, porque saludaron es el verbo, es un pronombre. Pero si este los estuviera antes de un sustantivo como los gatos, los perros, los niños, esos son sustantivos, ese los ya no es pronombre, sería un artículo. Pero cuando el los está antes de un verbo, es un pronombre. Entonces tenemos aquí tres pronombres, tres. En este caso, el pronombre cumple la función de núcleo del sujeto, porque equivale a un sustantivo. Aquí también equivale a un sustantivo. Bueno, es un pronombre y este pronombre sustituye a un sustantivo, mejor dicho. Y en este caso, los, que es un pronombre que está antes de un verbo, equivale a un núcleo del objeto directo o a un objeto directo, porque los se refiere a ellos. Lexicológico dice que el pronombre en su inventario es finito o cerrado. Quiere decir que la cantidad de pronombres es limitado. Hemos trabajado la definición, pero el día de hoy hablemos también de la clasificación. Déjame decirte que hay muchas clases de pronombres. La primera de ellas se llaman pronombres personales. Y el día de hoy vamos a tratar básicamente de los pronombres personales. Vamos a trabajar los pronombres personales. Hay más clases. La próxima semana trabajaremos el pronombre parte 2. Y ahí vamos a tocar más clases de pronombres. Hoy día solamente quiero que te concentres en esta primera clase de los pronombres personales. Los pronombres personales, dices, estos pronombres indican quiénes son las personas que desarrollan el discurso. Los pronombres personales pueden ser tónicos o átonos. Y a continuación te presento a los pronombres personales en la siguiente tabla.
Persona gramatical, primera, segunda y tercera persona. ¿Quiénes son los pronombres tónicos? En la primera persona, los pronombres tónicos son yo, mi, nosotros, nosotras, conmigo. Repetimos, yo, mi, nosotros, nosotras, conmigo. Yo, mi, nosotros, nosotras, conmigo. Ah, déjame decirte que este mi debe ser con tilde, porque si no lo tildas, entonces podría ser un determinante posesivo. Mi mamá, mi papá, ese es un determinante, no es un pronombre. Pero el mi con tilde sí es un pronombre. Cuando yo digo para mí, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los pronombres átonos de la primera persona? Me y nos. Me dijo, a mí, ese me es a mí. Nos dijo, allá, a nosotros. Me incluyo yo, solo que esto esté en singular y este sería en el plural. Pasamos ahora a conocer los pronombres tónicos de la segunda persona. Tú, con tilde. No te olvides colocar la tilde tú, porque si no le colocas la tilde sería un determinante posesivo. Tu mamá, tu papá, tu prima, tu vecina. Pero si yo digo, tú eres importante, tú lo hiciste bien, ahí es un pronombre. Pero no solamente el tú es el pronombre tónico de segunda persona, también es usted, ti, ustedes y contigo. Ahora pasemos a los pronombres átonos de segunda persona. Te, se y os. Te, se, os. Te ama. En este caso, te significa a ti. Este te es un pronombre átono. Se de la misma forma. Se fue, se marchó, se cayó. ¿Quién? Él. Ese se es él. Entonces, es un pronombre átono. El os de la misma manera. Recuerda que, bueno, eso lo voy a decir al final. Mejor pasamos al siguiente. Pronombres tónicos de tercera persona, él, ella, ello, sí, pero este sí con tilde, recuerda, sí con tilde. Ellos, ellas, consigo. Pronombres átonos, lo, la, se, los, las, le y les. Te decía, o te quería decir, todos estos pronombres están antes, por lo general, están antes de un verbo. Recuerda, se ubican antes del verbo. Por ejemplo, me dijo. El me está antes de dijo, que es verbo. Nos llamó. Llamó es verbo, está antes de llamó, que es el verbo. Te llevó. Te guardó. Te quitó. Está antes de un verbo. Lo hizo. La llamaron. Se fue de casa. Está antes de un verbo, siempre estos pronombres. Recuerda que el pronombre sustituye al sustantivo. Por eso, después de un pronombre tiene que estar un verbo, porque ese pronombre equivale al sustantivo. Vamos a dar ejemplos en oraciones de los pronombres. Él se siente bien consigo mismo. En esta oración tenemos tres pronombres. Él y consigo serían tónicos y se sería átono. ¿Quieres salir conmigo? Conmigo es un pronombre tónico. Él no te lo dijo, tenemos tres pronombres. Tenemos un tónico y tenemos dos átonos. Tú me amas, el tú es un tónico y el me es un átono. Ustedes quieren comer, aquí ustedes es el pronombre. Ustedes es un pronombre tónico, aquí está. Ellos y yo no nos llevamos bien. Ellos, yo, son pronombres tónicos. Nos es un pronombre gato. Ella no te ama. Ella es un pronombre tónico, te es un pronombre átono. ¿Dónde está el te? Acá está el te. Os lo van a lamentar. Esto se utiliza más en España. Os. Es un pronombre átono. Lo también. Les es un pronombre átono. Tú es un pronombre tónico y el me un átono. Nosotros iremos al cine. Nosotros es un pronombre tónico. Iré contigo a donde sea. Este contigo es un pronombre tónico. Entonces,
Conoce, memorízate, grábate. Estos son los pronombres personales que se dividen en tónicos y en átonos. ¿Entendido? Espero que sí, está bien fácil. Solamente tienes que memorizar quiénes son los pronombres personales. Bueno, y especificando un poquito más, porque también hay que darle algo más a esta clase, te vas a enfocar en los pronombres átonos. ¿Quiénes son los pronombres átonos? Vamos, seguramente ahí tú lo vas a repetir, tú lo vas a decir. Tú te vas a dar cuenta que los pronombres átonos son pocos. Menos, teseos, lalo, celos, las, leles. Todos estos son los pronombres átonos. Pues estos pronombres átonos se clasifican a su vez, se subdividen en pronombres personales proclíticos y pronombres personales enclíticos. Los proclíticos son aquellos que van antes y separados del verbo. Por ejemplo, se y lo son pronombres átonos. Aquí está. Se y también lo. Son pronombres átonos. Voy a trabajar con esta columna de aquí nada más. Entonces, el se y el lo están antes de un verbo. Cuando están antes del verbo y separados del verbo, se llaman pronombres personales proclíticos. Lo mismo sucede le advertí. María le compró una bicicleta. ¿Me dices la hora, por favor? Nos vamos a la playa. Sí, me gusta viajar. ¿Te das cuenta que estos pronombres átonos están antes de un verbo? Antes de un verbo y separados de él, pues si están antes de un verbo y separados de él, se llaman proclíticos. Recuerda, solamente los átonos. Pasamos al siguiente, enclíticos. Se llaman así porque son aquellos que aparecen después y unidos al verbo o verboide. Ejemplo, entrega ha sido el verbo, pero si yo digo entrégate, este te se agregó después del verbo, al final del verbo y unido al verbo, entrégate. Este te sería un pronombre enclítico. Cuéntaselo, el se y el lo son pronombres y están después del verbo y unidos a él. Debes animarla. Animarla. Animar es un verboide porque termina en ar. Pero le he agregado la, que es un pronombre personal átono. Entonces, como está después del verboide y unido a ella o a él, entonces diré que esto es un pronombre enclítico. Dejando los es un pronombre átono enclítico. Me y lo, de la misma manera, enseñarte, el te es un pronombre personal enclítico porque está después, en este caso del verboide, y unido a él. Después del verbo o verboide, unido a ellos, son pronombres enclíticos. Y ahora pasamos al desarrollo de los ejercicios. Sustituye la parte en negrita por un pronombre personal. Recuerda, los pronombres personales son todos ellos. ¿Ya? Acá dice, reemplaza por un pronombre personal. Entonces va a tener que ser por cualquiera de estos de acá. El que mejor dé en la oración. Si yo digo tu padre y tú, este caso es tú sin tilde, ¿eh? Porque este es un sustantivo. Aquí el tú funciona como un determinante posesivo. Ya hemos hecho la clase de los determinantes. Los determinantes están antes de un sustantivo. Bueno, si yo quiero sustituir tu padre y tú, entonces, ¿qué podría decir? Ustedes. Ustedes. Entonces yo diré, ustedes siempre van a correr los sábados. Entonces he reemplazado todo esto. ¿Por quién? Por ustedes. Muy bien. Ahora, ayer compré un regalo para Carmen y Lola. ¿Cómo podría yo reemplazar esto? Fácil. Ellas. Ayer compré un regalo para ellas. Esto sería ellas. Dame el cuaderno, por favor. ¿Cómo podría yo reemplazar el cuaderno? Fácil, fácil, fácil. Con el pronombre átono enclítico lo. Entonces, yo tendré que decir,
Dámelo, por favor. Dámelo. Este lo iría unido a ese dame. Unido, va junto a eso, ¿ya? Sería un pronombre personal también. La semana pasada vi a Roberto en el concierto. La semana pasada vi a él, a él, a él en el concierto. La semana pasada vi a él en el concierto. Muy bien. 2. Completa los espacios empleando pronombres personales átonos proclíticos. Ah, ya. Recuerda, pronombres átonos proclíticos, o sea, los pronombres átonos que estén antes del verbo y separados del verbo. Entonces, las cerezas me gustan mucho. Bueno, voy a usar la minúscula, ¿ya? A ver, las cerezas me gustan mucho. Me gustan mucho. Vamos a usar un color que lo diferencie para que notes. ¿Has visto la revista que te dejé? Sí, la he visto porque es la revista. Entonces, ¿has traído la revista que te dejé? Sí, la he traído. Ese la es un pronombre que sustituye a la revista. Siguiente. ¿Dónde has dejado los zapatos? Yo te pregunto, ¿es las zapatos o los zapatos? Los, entonces tú tendrías que responder, los he dejado en el dormitorio. Ese los equivale a los zapatos. Y además date cuenta que está antes del verbo y separado de él. ¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? Sí, la vi hace una semana. La. Ese la es a tu amiga. Muy bien, y de esta forma hemos usado los pronombres proclíticos, personales átonos proclíticos. Siguiente ejercicio número 3. ¿Cuál de las siguientes oraciones posee dos pronombres personales? Ojo con eso, dos. A ver, ella es un pronombre personal. Te también es un pronombre personal. Entonces la respuesta debe ser pues esta de acá, ¿no? Esa debe ser la respuesta que debes marcar. De todas maneras, vamos a reconocer en las demás oraciones los pronombres. El peruano le ganó la contienda. En este caso, le es un pronombre. La no porque está antes de contienda, que es un sustantivo. Este nada más es el pronombre. Le he pedido el doble. En este caso, el primer le es pronombre. Este segundo, este de acá, el, no, porque no equivale a una persona. Este es un artículo de doble. Ustedes tienen hermanos, ustedes es un pronombre. Es un pronombre. Uy, acá vamos a corregir. Siguiente. El mueble será subastado el fin de semana. En esta oración no existe pronombres. Entonces la respuesta es A. Por eso subrayé la A. Subraya el pronombre personal de cada oración. ¿Qué pronombres personales hay en la primera oración? Dijo que ellos, un pronombre, eran los culpables del atraco, solamente ellos. Yo no puedo mentirte más. Yo es un pronombre personal. Mentirte, aquí también hay un pronombre personal. La forma como me miras, en este caso me, es un pronombre personal. Me aterra, también es un pronombre personal átono proclítico. Están antes del verbo, fíjate. En este caso, la no es un pronombre porque está antes de forma que es un sustantivo. Sería un artículo determinante. Ella sí es un pronombre. Tú también es un pronombre. Son mis mejores amigos. Este mis no es pronombre. Recuerda, no es pronombre. Mis jamás va a ser pronombre porque está antes de un sustantivo. Perdón, de un adjetivo y más allá está el sustantivo. Saldrás conmigo. Conmigo es el pronombre. Muy bien, todas las oraciones tenían pronombres. Acá decía subraya el pronombre personal y eso es lo que hemos hecho. 5. Reconoce los pronombres y señala si es proclítico o enclítico. Muy bien, quisieras verlo. En este caso, lo está después de un infinitivo y unido a él se llama enclítico. Me lo dijeron ayer.
Aquí hay dos pronombres y están antes del verbo y separados de él. Se llaman proclíticos. Llévatelos. Aquí hay dos pronombres, te y los. Está después del verbo y unidos a él. Se llaman enclíticos. Nos lo cuidará. En este caso hay dos pronombres átonos antes del verbo y separados de él se llaman proclíticos. Muy bien. Y de esa forma, solamente me queda hacerte recordar que más tarde tenemos una cita para poder desarrollar más ejercicios de las páginas 154, 155, 156, 157, 158 y 159 que contengan el tema del pronombre personal. De 10 y 25 a 10 y 55 te espero. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. Muchas gracias por prestarme atención.